Buenas tardes, me presento, yo me llamo Ronald González Silva. El día de hoy vamos a hablar sobre las condiciones de Cauchy y Riemann y para esto vamos a apoyarnos en tres documentos. Uno va a ser esta presentación, dos va a ser este PDF que es de donde salió la presentación y tres esta otra presentación. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las condiciones de Cauchy y Riemann. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver cuál es el fundamento, la teoría de las aplicaciones en ciencias e ingeniería. Entonces, lo primero que hay que saber es que Cauchy-Riemann no es un método para resolver ecuaciones, no es como una transformada de Laplace, una transformada Fourier o como un método de Euler que me hacen que pueda pasar de una ecuación, digamos, indeterminada a una ecuación algebraica. No, esta lo que me va a hacer es poder determinar si mi ecuación tiene una solución o no tiene solución. Eso es lo que me va a permitir a mí poder identificar si puedo o no resolver la ecuación. Entonces, ¿cuál es, digamos, la justificación de Cauchy-Riemann? Nosotros, si nos estamos moviendo o estamos en el campo de los números reales y queríamos derivar una función en un punto específico, entonces empezamos a derivar la función y nos íbamos acercando al punto, bien sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, y vamos llegando como al punto con nuestra función. Eso así, digamos que así funciona en el campo o en el mundo de los números reales. Pero si nosotros llegamos al mundo de los números complejos, la cosa ya es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos dos direcciones como en este caso, sino tenemos infinitas direcciones. Ok, aquí tenemos nuestro punto y todas estas son posibles direcciones o posibles derivadas que puede llegar a tomar la función para acercarnos al punto. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos a tener infinidad de funciones, perdón, infinidad de derivadas para una misma función. Y cada una de esas derivadas sería la dirección que se toma para llegar al punto. Y pues esa no es la idea, porque yo no puedo tener una ecuación donde tenga infinidad de derivadas para la misma función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? En últimas, las condiciones de Cauchy-Riemann lo que hace antes de continuar el proceso es como un control de calidad entre la función y dice si la función es derivable o no es derivable. Y a partir de, digamos, de ese control de calidad podemos llegar a tener tres decisiones o tres salidas. La primera es que es derivable en todas direcciones, es decir, que para esa función eh, tenemos la misma derivada en cada una de las direcciones que me dirigen al punto. La segunda es que definitivamente no es derivable, ¿ok? Y la tercera sería que es derivable en un solo punto. Eso sería, pues digamos que es como ganarse la lotería. Tener una función que en esta infinidad de direcciones y en esta infinidad de puntos solamente sea derivable en un punto. Eso digamos que es muy difícil que eso suceda, pero puede llegar a pasar, como en este caso. Entonces nosotros tenemos nuestro punto y resulta que aquí es la única dirección que tenemos en todo ese plano. Entonces, pues eso sería también como una opción. Y la tercera es que definitivamente pues no es derivable, ¿ok? Entonces, continuamos por este lado. Entonces, decimos que quede, porque son importantes las funciones o las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces decimos que las condiciones de Cauchy-Riemann resuelven un problema general del análisis complejo. Y es que garantizan que la derivada de la misma función, de una función me lleve hacia el mismo punto solamente con una derivada. ¿Ok? Entonces, pues es interesante porque me permite moverme a mí en el mundo de los reales y también en el mundo de los complejos. Básicamente tiene como cuatro principios o cuatro, sí, cuatro principios. El primero es el criterio de derivabilidad. Entonces me permite poder determinar si es derivable o no por medio de seis pasitos. El primer paso es que tengo que generar cuatro ecuaciones diferenciales y esas cuatro ecuaciones diferenciales van a salir dos ecuaciones. Y debo luego hacer un proceso para igualar esas dos ecuaciones y si son iguales, entonces puedo decir que es derivable en todos los puntos. Si son diferentes, simplemente no son derivables. Y por último, si me da un solo punto, digo que solamente es derivable en un punto. Otra cosa es que para poderlo hacer simplemente tengo que vincular la parte real de la parte imaginaria. Entonces en mi ecuación tengo que decir cuál es la parte real, perdón, en mi función debo decir cuál es la parte real y también debo decir posteriormente cuál va a ser mi parte imaginaria. Eso me lleva a una cosa que se llama la conformalidad, que lo vamos a ver más adelante con un ejemplo y tiene que ver con la superposición o con ampliar o disminuir el tamaño de las imágenes y bueno, varias cosas. Entonces, como consecuencia de pasar las funciones por el método, las condiciones más bien de
Otra cosa es la base teórica. Sin Cauchy-Riemann sería imposible hablar, por ejemplo, de la integral de Cauchy o de la fórmula integral o fórmula general del cálculo. Sería imposible. Todo está filtrado por estas condiciones de Cauchy y Riemann. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos una guía de 6 pasos que se tiene que tener en cuenta para resolver cualquier función o para más bien, para pasar cualquier función por las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces el primer paso precisamente es identificar cuál es la parte real y cuál va a ser la parte imaginaria. Entonces la parte real siempre la vamos a identificar con una letra U y la parte imaginaria siempre de la función siempre se va a identificar con la letra V. Después de que ya identifico cuál es mi parte real y cuál es mi parte imaginaria, entonces ahí sí procedo a hacer las ecuaciones diferenciales. Ahí sí procedo a empezar a derivar, a hacer derivadas parciales. Entonces son 4 derivadas parciales. La primera derivada parcial es de u con respecto de x, de u con respecto de y de b con respecto de x y de v con respecto de y. Y luego empiezo ya a pasarla por las condiciones. Estas son las 2 condiciones que proponen Cauchy y Riemann. La primera condición es que debo verificar que la derivada parcial de u con respecto a x debe ser exactamente igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Y la segunda condición, o la segunda condición que yo voy a verificar es que la derivada parcial de u con respecto de y debe ser igual a la a menos, es importante este menos, a menos la derivada parcial de v con respecto a x. Después de que yo identifico esto, entonces ya puedo empezar a resolver el sistema, porque me sale una ecuación. Y después de que obtenga los resultados de la ecuación, ya paso a interpretar los resultados. Y después de que interpreto los resultados, entonces ya puedo decir que si es derivable o no es derivable. ¿Ok? Entonces, se me presentan 3 casos luego de hacer el procedimiento matemático. El primer caso es que cuando son idénticas, digamos que 0 es igual a 0, entonces se identifican como que son funciones idénticas y eso significa que esa función es derivable en todas las direcciones en dirección al punto. La segunda caso es cuando no coincide en ningún punto, entonces como en este caso que 3 igual a 5, eso significa que no existe la derivada en ningún punto. ¿Ok? O que simplemente esa función no es derivable. Y por último, como en este caso, que puede decir que y es igual a 2x, indica que tiene una derivabilidad, pero únicamente sobre la curva, o sobre una sección de la curva, o en una curva determinada. Eh, bueno, esta ya la interpretación que se le da, pero para entender más o menos lo que estamos hablando, entonces venimos a esta parte. Aquí. Entonces, vamos a ver, aquí desarrollamos una guía paso a paso para explicar las condiciones de Cauchy-Riemann. Y lo vamos a hacer por medio de un ejercicio. Entonces, pues, ¿qué material es necesario? ¿Cuál es el material que necesitamos? Entonces necesitamos una función, pero esa función tiene que ser compleja. Es importante que sea compleja, es decir, que función de z tiene que tener una parte real y debe tener también una parte imaginaria. Entonces, para este caso, pues esta es la forma general. Decimos que f de z es igual a u factor de xy más i por v factor de xy. Los conocimientos básicos de derivadas parciales y bueno, herramientas de trabajo. Y aquí son los 6 pasos fundamentales de los cuales estábamos hablando nosotros en esta presentación. Aquí estamos hablando de los 6 pasos fundamentales, aquí los vamos a ver paso a paso. Entonces lo primero que tenemos que tener es una función, como le hemos dicho, entonces esta va a ser la función. Este es nuestro ejemplo, decimos que f de z es igual o va a ser igual a x al cubo más 5y más i factor de menos y cuadrado menos 9y más 5x cuadrado. Entonces, lo primero que decíamos era que teníamos que identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces vamos a decir que la parte real es todo lo que me está acompañando a este lado. Todo lo que está a este lado va a ser la parte real. Y todo lo que me está acompañando la i, toda esta parte va a ser la parte imaginaria. Entonces decimos aquí, u, el factor de xy es igual a la parte real, que es igual a x al cubo más 5. Y v de xy es igual a la parte imaginaria, que va a ser menos y cuadrado menos 9y menos 5x al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tengo la parte real, ya tengo la parte imaginaria, ahora ¿qué hacemos? Vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de u con respecto de x y luego la derivada parcial de u con respecto de y. Y posteriormente vamos a hacer la derivada parcial de v con respecto de x y la derivada parcial de v con respecto de y.
Entonces, eso que explicamos queda de la siguiente manera. Entonces, la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x de este término, de x al cubo más 5y. Entonces, como estamos derivando en función de x, entonces voy a dejar y como si fuera una constante. Entonces, me queda que la derivada de x al cubo, que es igual a 3x al cuadrado, y como esto es una constante, pues va a valer 0. Entonces, si ahora aquí en la segunda parte hago lo contrario, voy a dejar a x como una constante y voy a derivar con respecto de y. Entonces, me queda que la derivada de u con respecto de y es igual a la derivada con respecto de y. Entonces, voy a dejar a x al cubo como una constante y voy a derivar a 5y. Eso es igual a 5. Esta es de la parte de las reales. Ahora vamos a ir a la parte imaginaria. Entonces, para acá, para hacer las derivadas parciales de la parte imaginaria, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a dejar y como constante y derivamos en función de x, o dejamos ahí, luego dejamos a x como constante y derivamos en función de y. Entonces, aquí tenemos que la derivada de u con respecto de x va a ser, perdón, de v, la derivada de v con respecto a va a ser a la derivada con respecto de x de menos y cuadrado menos 9y menos 5x al cuadrado, y esto es igual a 10x. Esto va a valer 0 porque es una constante. Entonces derivamos simplemente esta parte y pues se deriva de la manera como ya sabemos. Luego la cuarta y última derivada parcial que debemos desarrollar es la siguiente, la derivada parcial de v con respecto de y. Esto es igual a la derivada de con respecto a y. ¿De qué? De todo eso. Entonces vamos a dejar este término como una constante y vamos a derivar esto que tenemos acá. Entonces, ¿cómo me queda? Pues menos 2y menos 9. ¿Ok? Ahora que ya tengo yo mis cuatro ecuaciones, mis cuatro derivadas parciales, entonces ahora empiezo. Aquí es donde vienen las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, digamos, de ahí atrás, pues es lo que nosotros hemos visto en clase y lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann. Son estas dos condiciones. Esta es la primera condición, la que tengo acá es la primera condición, y esta es la segunda condición. La primera condición me dice que la derivada parcial de u con respecto a x debe ser exactamente igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Esa es la primera condición. Ok, entonces aquí coloco los valores, entonces tengo que, pues, estos valores vienen de acá, ¿no? Salen de aquí esta parte. Entonces, digo que 3x al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 2y menos 9. ¿Ok? Y empiezo simplemente a encontrar el valor de y. Entonces ya tengo el valor de y a este lado, ya encontré el valor de y. ¿Listo? Y aquí lo que hago exactamente lo mismo con la segunda condición. Entonces la segunda condición me dice que la derivada parcial de u con respecto de y debe ser a menos. Este menos es súper importante. Menos la derivada parcial de v con respecto de x. Ok, entonces aquí simplemente reemplazo esos valores por lo que ya tenía. Este menos es el que tenemos acá. Este menos es el de acá. Ok, entonces despejamos ya el valor de x. Y después de que tengo el valor de y y tengo el valor de x, entonces ya simplemente hago una igualación. Entonces pues resuelvo el sistema de la ecuación. Ok. Y aquí yo pues simplemente por un movimiento algebraico ya voy a decir que y es igual a 39 octavos. Y pues y x pues ya vemos aquí encontrado que el valor de x es igual a un medio. Entonces el paso 6 es interpretar los resultados. Entonces la solución de las ecuaciones se cumple para un medio en x y 39 octavos en y. O sea, eso significa que solamente es derivable en ese punto, que era lo que nosotros decíamos acá, que eso es casi que como ganarse pues, el baloto, ¿no? Pues imagínense en una infinidad de puntos, en un universo de puntos, y que solamente sea derivable en un único punto, pues es difícil. Pero también nos hubiera podido decir que era 0 igual a 0, entonces eso significaba que esa función iba a ser derivable en todos los puntos. ¿Ok? Aquí simplemente va a ser derivable en un punto. Lo que está pasando, lo que nos está explicando acá. Entonces este es nuestro punto y simplemente va a ser derivable en ese único punto. Bueno, aquí vamos ahora a interpretarse una interpretación geométrica. Y la interpretación geométrica es más bien como en la geometría para qué nos sirve. Entonces, cuando yo cojo la función, la paso por las condiciones de Riemann y finalmente determino que si es derivable, entonces eso me sirve para hacer una cosa que se llama la preservación de los ángulos. Entonces, cuando las curvas se intersectan, generan un ángulo entre ellos. Y si yo voy a generar una imagen
de esa función, los ángulos no se me van a deformar, se van a mantener estos ángulos. Y eso es especialmente útil para lo que vamos a explicar más adelante en las aplicaciones. La otra cosa es que tiene, podemos, si cumple estas condiciones, podemos decir que tiene semejanza local. Eso significa que genera infinitas, pues bueno, para figuras infinitas las puedes transformar en unas figuras semejantes. Y por último, la rotación y el seguimiento. Bueno, ¿qué significa la preservación de los ángulos? La preservación de los ángulos lo podemos explicar con esta siguiente imagen acá. Entonces imaginemos que yo tengo esta cuadrícula, pero esa cuadrícula está hecha como de cauchos, ¿ok? Cuerdas que se pueden estirar, que se pueden deformar. Entonces yo tengo acá un cuadro, una imagen la que sea. Aquí la representamos por medio de este cuadrito. Y lo que yo voy a hacer es que voy a distorsionar al máximo esta cuadrícula. Ok, entonces al distorsionarse la cuadrícula, si se dan cuenta acá los ángulos van cambiando. Todos estos ángulos van cambiando. Pero esta función, la función que me está representando este cuadro, como es derivable, es decir, como ya cumplió las condiciones de Cauchy y Riemann, entonces no me va a generar, cuando tenga el espejo, cuando tenga la función deformada, no me va a generar deformación en los ángulos. Se da cuenta que los ángulos se van a mantener. Se van a mantener. Y esto es especialmente útil para este punto que dice la preservación de los ángulos. Dice, dos curvas que se intersectan con un ángulo θ mantienen ese ángulo en la imagen. Y cuando nosotros hablamos también de aplicaciones de la semejanza local, también nos sirve esto. Resulta que, por ejemplo, cuando hay un concierto que dice, no, es que al concierto asistieron 120.000 personas. Entonces, bueno, ¿cómo contaron 120.000 personas? Entonces, lo que hacen es que simplemente toman una imagen muy grande, y que son figuras infinitesimales, o sea, figuras muy pequeñitas, y transforman esas imágenes tan pequeñas en una figura semejante, muy grande pero semejante. Entonces pueden decir, como contando los píxeles, ¿no? ¿Cuántos píxeles tienen ahí? Y lo pueden hacer porque cuando cogen la imagen y la amplifican o la reducen, no vamos a tener esa deformación porque los ángulos no se me van a girar. Otra cosa también es para la rotación y escalamiento. Esto es muy útil, o así funciona, bueno, no lo sabía, pero así funcionan los documentos de PDF. Los documentos de PDF son una función que es derivable. Ya fue pasado por y cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, cuando yo voy a rotar un PDF que tiene imágenes y tiene varias cosas, al rotarlo no se distorsiona, sino simplemente queda horizontal, pero con las mismas dimensiones y todo, pero no se va a distorsionar la imagen. ¿Es por qué? Porque tenemos el argumento de la función z. Y lo mismo el escalonamiento. El escalonamiento es gracias a la derivada de esa función z. Porque cuando amplío o simplemente reduzco, no voy a tener como que no se me va a pixelar la imagen, sino simplemente va a ampliar y va a disminuirse. Esto es muy útil gracias a las ecuaciones de Riemann. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Entonces, en mecánica de fluidos es supremamente útil, por ejemplo, en el desarrollo del diseño de los álabes o los álabes de las turbinas, o también en el perfil del ala de un avión, o también en el perfil de una hélice de un barco. Porque nosotros encontramos las condiciones de estado en un punto, un único punto. Si nosotros nos damos cuenta, las hélices empiezan delgadas y van terminando grandes. Entonces, pues imagínense cuántos cortes o cuántas secciones o cuántos puntos pueden haber a lo largo del álave o del álave de la hélice. Entonces, lo que hace es que se genera como la primer arito, y luego se empieza a escalar hasta que se obtiene la geometría final de la hélice o el ala de la turbina o el perfil del ala del avión. Entonces es gracias precisamente a que encontramos una función que es derivable en ese punto, y cuando la extendemos entonces es derivable a lo largo de la misma función, ¿ok? Y se puede transponer de punto a punto. Eso es en mecánica de fluidos. En electrostática pues también es importante porque sirve para pues el diseño de los capacitores, y además los capacitores son herramientas que sirven para contener energía eléctrica en medio de un campo magnético. ¿Ok? Entonces tenemos el campo y sabemos digamos, cuál es el campo, y con base en ese campo que nosotros conocemos, podemos empezar a almacenar energía en esas direcciones. En la cartografía es supremamente útil porque, por ejemplo, aquí hablamos, bueno, en la parte de los GPS, que creo que todos conocemos un GPS. Entonces, cuando uno va en el carro o en la moto y coloca el GPS, entonces hay una flechita que va siguiendo pues la ruta por la cual uno debe ir. Pero si uno llegara a ampliar, cuando uno amplía la imagen para pues determinar calles y carreras y demás, entonces esa flecha se conserva y la misma vía se conserva, no hay una distorsión. Es porque logran, gracias a las condiciones de Cauchy-Riemann, logran entroncar la vía cuando la amplían o se hacen pequeña con la guía que es la flechita roja.
Entonces, así es como funcionan todas las imágenes que yo pueda ampliar y que yo pueda reducir, es gracias a Cauchy Riemann. Los mapas náuticos también, pues los mapas náuticos son bien diferentes a los mapas que nosotros conocemos por Waze, porque trabajan con una cosa que se llaman las vórtices y condiciones de frontera bien diferentes. Y pues como pues no es fácil guiarse uno en la mitad del océano, entonces utilizan unas cosas que se llaman, se me fue la palabra, eh, señales cartográficas. Entonces son como unos vórtices y unas olas grandes y son las que van a guiar, pero pues ellas no son constantes, ellas están cambiando en función del tiempo. Entonces lo que hace es que simplemente la herramienta va leyendo esas ondas y las va traduciendo en señal de posición. ¿Ok? En la cartografía digital también, cada vez que uno coge por Google Maps y amplía para llegar a un sitio, entonces el sitio con el apuntador no se distorsiona, sino llega exactamente al lugar y es gracias a las condiciones de Cauchy-Riemann. Tengo la derivada, simplemente lo voy ampliando en la función y llego al punto que estoy necesitando. Bueno, también en la parte de procesamiento de señales, aún se está trabajando en eso, por eso se dice tecnología de procesamiento. Y cuando hablamos de la procesamiento de señales, pues nosotros utilizamos la transformada Fourier, la transformada de Laplace y también lo que explicaban nuestros compañeros de Bessel, también para la parte de análisis de imágenes. Pero antes de poder generar la imagen, debemos haberla pasado y garantizar que cumpla con las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, por eso aquí nosotros hablamos de las imágenes en JPG, de los documentos en PDF y el reconocimiento de patrones. En el control automático, y esto es bien interesante porque, por ejemplo, el piloto automático de los aviones funciona precisamente así, con las condiciones de Cauchy-Riemann, porque lo que va a hacer es que va a seguir, el piloto automático va a seguir un mapa, ¿ok? Una señal que tiene. Y él lo que está haciendo todo el tiempo es ampliando la señal. Cada vez que pasa, va ampliando la señal para mantenerse dentro de ese rango y que el punto no se salga de la función o que la función siga el mismo punto. Igual los robots que siguen secuencias, ellos lo que hacen es una función y realmente cuando uno calcula la cinemática de los robots, uno precisamente calcula son esos desplazamientos y derivadas. Los drones igual, los drones que tienen posicionamiento, entonces pueden estar en un rango específico y uno lo lleva al mismo punto y ellos lo que hacen es que tienen el punto y se van acercando al punto por diferentes, digamos en el lugar que se encuentra el dron, él puede llegar al punto donde está, porque tiene infinitas direcciones, pero tiene una función que tiene una misma derivada y lo va a llevar siempre al mismo punto. Y los sistemas a veces de los carros es tal vez como lo que más me llamó la atención, o puede llamar la atención, porque es que son sistemas antibloqueos. Entonces la IMU de los carros o inclusive en las motos, que es más interesante todavía, la IMU va leyendo la dirección en la que va la moto y cuando uno va tomando una curva y necesita por alguna razón aplicar los frenos, entonces se activa el ABS. El ABS lo que hace es que frena la moto, luego la suelta, otra vez la frena y la va soltando. Pero cuando sucede eso, muchas veces cuando las motos no tenían ABS y uno aplicaba los frenos, simplemente la moto se derrapaba, pues se iba para el piso el piloto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando detecta que la moto va en una curva y aplica los frenos, entonces se genera un modelo matemático que calca la señal del piso con la inclinación de la moto y hace que los frenos no se bloqueen, sino que la moto siga por la misma función. Sí, que la siga la misma función, vaya por la curva y no se salga de la función. Ok, sí funciona, digamos, en los frenos a veces, muy bueno. Por eso es que cuando usted tiene un vehículo que tiene frenos a veces y necesita frenar, va a conservar la dirección, no se va a ir para ningún lado. Es muy interesante eso. Pues en cuanto a los avances de la física avanzada y matemáticas, pues en la parte de mecánica cuántica, para para las ecuaciones de Schrödinger, pues toda la parte de análisis de ondas y todo lo que es para medir espacios espectral, eso se llama redes radiocognitivas. Entonces las redes radiocognitivas precisamente tienen que tener un punto y en el espacio y tienen que tener diferentes vías para llegar al punto, pero tienen que ser derivables para que lleguen siempre al mismo punto o si no estarían en una frecuencia completamente diferente. Ok, entonces pues simplemente como que se abre espacio en el campo espectral. En la teoría cuántica de campos, pues las integrales de cambio, que es cuando precisamente vamos en una carretera, pues no siempre tenemos la misma inclinación, no siempre tenemos la misma curva, sino pues va variando, entonces esa integral va cambiando. Y las amplitudes de probabilidad y complejas, esta es digamos, como la parte cuántica. Y la parte de análisis numérico, pues lo que hemos venido hablando de elementos finitos, diferencias finitas y transformadas rápidas.
Y la teoría de la elasticidad, que es más o menos este ejemplo que estábamos poniendo nosotros acá, la teoría de la elasticidad, ¿no? Entonces la teoría de la elasticidad se cumple siempre y cuando la función sea derivable a lo largo de, de alrededor del punto, digamos así, que se pueda llegar fácilmente al mismo. En cuanto a aplicaciones emergentes, en la computación cuántica, porque lo que se busca en la computación cuántica es que la información esté albergada o esté almacenada en la nube o en un espacio muy grande. Y lo que yo voy a hacer es que voy a traer esa señal desde donde esté hacia donde yo estoy. Simplemente es amplificaciones de señal. Entonces yo lo que necesito es que cuando yo amplifique la señal y regrese, esa información o esa señal no venga distorsionada, que esa función no se distorsione. Entonces, desde donde está comprimida hasta donde yo la traigo para que se crea, se agrade muchas veces, no puede haber distorsión. Entonces, así funciona la computación cuántica. En la inteligencia artificial, pues las redes neuronales, nosotros tenemos un punto y tenemos diferentes nodos alrededor del punto, pero todos deben converger hacia el mismo, ¿ok? Y eso se hace, pues digamos que para que eso se cumpla, digamos así, la función o el modelo matemático o esa sumatoria de Riemann debe cumplir las condiciones de Cauchy y Riemann. Y en la parte de las telecomunicaciones, pues la transmisión digital de alta velocidad, que es el 5G, básicamente lo que hace es que cuando yo me estoy desplazando alrededor del globo terráqueo, ese punto va a tener, digamos que es fácil llegar a ese punto, es fácil llegar a mi celular desde cualquier lugar del planeta, simplemente va a tener muchas direcciones y va a poder llegar allá. Entonces, cuando hablamos de la función y la derivada, es mi celular, ¿ok? Ese es el punto al que va a llegar. Bueno, las conclusiones del impacto final, pues sirve para toda la parte de simulaciones físicas y fenómenos, pues digamos que para explicar fenómenos físicos. Porque es que yo no, digamos, si quiero explicar un fenómeno muy grande, no sé, como la rotación de los planetas o la gravedad en algún planeta cercano o la temperatura o cómo puede ser el comportamiento de un elemento a compresión o un gas, cómo se comporta un gas en un planeta diferente, pues yo no puedo ir hasta el planeta o traer el planeta acá, pero sí lo puedo escalar. Puedo escalar las condiciones del planeta a un laboratorio. Entonces, pues, gracias a las condiciones de Cauchy-Riemann, me permite pasar de una escala gigantesca a una escala pequeña, a una escala manejable en laboratorio, sin que haya distorsión del fenómeno. Ok, y lo mismo, si yo necesito hacer un análisis cuántico, también lo puedo amplificar, ok, a tamaños trabajables sin que haya una deformación, pues, digamos, del fenómeno como tal. En cuanto al diseño de ingeniería también, en la parte aeronáutica, ahora pues que está de moda pues el tema de los misiles y demás, entonces básicamente lo que buscan es el punto allá en la derivada y mandan el misil pues para que siga la misma trayectoria. Entonces pues en el desarrollo de armas la cosa pues está como al orden del día. Y pues para tecnologías futuras, todo lo que tenga como que ver con la inteligencia artificial, computación cuántica, toda la parte aeroespacial, ahora con tanto dron y tantas cosas, pues los drones básicamente tienen que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann para que tengan desplazamientos reales. Bueno, este documento va a acompañar el video. Aquí está pues explicado cada paso a paso. Y aquí están las referencias de las cuales fue sacada la presentación. Y pues aquí están las conclusiones. Pues podemos simular fenómenos físicos, diseño de sistemas de ingeniería, procesamiento de información, modelado matemático avanzado y tecnologías emergentes, o sea, sistemas cuánticos y todo lo que es inteligencia artificial. Aquí se nos presenta como un paralelo de varios escenarios bajo el modelo, bajo las condiciones de Cauchy-Riemann y como es el mismo modelo sin esas condiciones. Entonces decimos que test sistemático y verificable. ¿Ok? Si va a generar un test y que sea sistemático y que yo lo pueda verificar, es mucho más fácil generar un modelo matemático si cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann porque lo puedo amplificar o lo puedo reducir. Si no cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann, sería difícil verificar el modelo y tendría que ser una verificación de cada paso. Paso por paso tengo que estar verificando que sí, efectivamente esa función sea derivable. Pues se tiene contexto con el cálculo real y pues si no aplico condiciones de Cauchy-Riemann pues el análisis sería pues mucho más aislado, no sería dentro de un contexto real, sino sería muy particular. Interpretación geométrica clara, pues bueno, el significado geométrico oscuro, cuando hablamos de la interpretación geométrica clara, significa que yo puedo tener distorsiones
y puedo analizar, hacer un análisis claro de las distorsiones. Si no lo tuviera, simplemente este cubo también se estaría distorsionando y no podría ver cómo es que, no podría ver cómo es que, o evaluar más bien el crecimiento de este cubo. Se dan cuenta que es más pequeño y este es mucho más grande, pero no está distorsionado. Entonces no podría tener una proporción de esa función. Base para teoremas poderosos, como lo vimos anteriormente, las transformadas de Fourier y bueno, y más. Y pues el desarrollo teórico sería limitado si yo no aplicara como ese control de calidad, de que efectivamente la función es derivable, entonces que cumple las condiciones, las dos condiciones de Cauchy y la de Riemann. Y las aplicaciones directas en física, entonces si no aplico, si no tengo en cuenta las condiciones de Cauchy y Riemann, las aplicaciones pues serían restringidas. Y ahora, eso es todo. Muchísimas gracias.